Tenía 18 años la noche en que mis papás intentaron venderme a la oscuridad. Suena dramático, ya lo sé. En ese momento, parecía una celebración. Había manteles blancos y pequeños atriles plateados con tarjetas con nombres, gente con ropa que costaba más que tu carro, y meseros entrando y saliendo con bandejas de comida que no podía pronunciar. Todo para mí. Para Jene, la chica de oro. Acababa de llegar del campeonato estatal de atletismo, con mis clavos todavía en la bolsa en el recibidor. Gané ese trofeo. También me gradué con honores. Había una carta de aceptación de una universidad de la Ivy League en una carpeta arriba, junto con una beca de natación. En el papel, mi vida parecía perfecta, y yo creía que todo era mío. Mi trabajo duro, mis músculos, mi cerebro. Así que, cuando mi papá levantó su copa esa noche y dijo mi nombre con esa voz resonante suya, sonreí como si lo sintiera, e intenté no pensar en lo frío que siempre se sentía el gran comedor una vez que los invitados se habían ido. Y se fueron temprano esa noche. A las 9, los platos ya no estaban, las luces bajas, y solo estábamos nosotros tres en la mesa larga, con las servilletas arrugadas frente a nosotros, las flores del centro de mesa inclinándose como si estuvieran cansadas. Mi papá golpeó su tenedor contra su copa y se aclaró la garganta. Jene, ¿cómo crees que hemos llegado a este estilo de vida? Hizo un gesto grandioso, como siempre lo hacía cuando hablaba de dinero. Su gesto incluía las arañas, las pinturas, toda la gran casa con eco. Vi nuestro reflejo en la ventana detrás de él. 3 personas que parecían una familia de un catálogo. No sé, trabajo duro y buenas conexiones. Mi mamá hizo un pequeño sonido, casi una risita pero no del todo. Miró su plato, trazando el borde con un dedo. Dijo, ciertamente ha habido algo de eso, pero, ¿cuánto? Trabajo duro, ¿real has visto a tu padre dedicarle a algo? Su voz tenía un tono que no reconocí. Mi padre levantó la vista, tratando de hacer contacto visual con ella, con los labios apretados contra sus dientes. Siguió, todavía hablando con su plato. La verdad es que no tiene que hacerlo. Esperé el remate, pero mamá no bromea. Mi tenedor de repente pareció demasiado ruidoso contra la porcelana. Papá se quedó mirando fijamente hacia adelante por un momento, luego giró la cabeza hacia mí como si le doliera hacerlo. Jene, dijo, mirándome como si estuviera mirando dentro de mi alma, tu bisabuelo hizo un trato con un vendedor, donde obtendríamos buena suerte y fortuna a un precio insignificante de por vida. Y eso incluye a nuestros hijos hasta que cumplan 18 años y se vayan de la casa. Antes de que se vayan, el niño, tú, también debes tomar una decisión. Aceptarás el trato y tomarás el camino hacia la gran fortuna, o lo rechazarás y perderás ese vínculo con la riqueza continua para ti y toda la familia. Si me hubiera dicho que en realidad era un lagarto con un traje de goma, habría parecido más creíble. Lo miré a él y a mi mamá. Ella todavía no quería mirarme a los ojos. Mi corazón hizo esa cosa que hace justo antes de que suene el disparo de salida. No es miedo, no exactamente. Es una sensación como si el mundo se hubiera reducido a una sola línea delgada, y si te sales, te has ido. ¿Qué aportamos a la mesa para obtener este trato? Pregunté. Todo será explicado por el vendedor, dijo papá. Miró su reloj como si estuviera esperando una llamada en conferencia. Mi mamá finalmente levantó la vista, pero no me miró a mí. Miró por encima de mi hombro hacia el recibidor. Te está esperando en el estudio ahora, dijo. Había asombro en su voz, y temor. Me aparté de la mesa tan rápido que mi silla raspó el suelo. Nadie me regañó por el ruido. Eso me asustó más que cualquier cosa que hubieran dicho hasta ahora. Caminé por el pasillo, las suelas de mis sandalias susurrando sobre la madera pulida. Cada foto familiar parecía observarme. Mi foto de 5º grado donde tenía frenos nuevos y anteojos demasiado grandes. Mi foto del equipo de natación de 8º grado, mis hombros ya anchos, el entrenador de pie detrás de mí con la mano en mi espalda como si hubiera descubierto oro. Al final del pasillo estaban las puertas dobles del estudio, de madera oscura. Puse mi mano en una de las manijas de latón y vacilé.
Podría haber salido por la puerta principal, supongo. Llamar a un amigo, llamar a un taxi, llamar a cualquiera. Pero así no funcionaba esto. En nuestra casa hacías lo que papá decía, y lo hacías bien. Abrí las puertas. Esperaba una sombra en la esquina, algo sacado de una película de terror. Lo que vi en cambio fue un hombre de aspecto amable sentado detrás del escritorio a plena luz de la habitación. Llevaba un cardigan y jeans, cabello oscuro peinado prolijamente, tal vez de unos 20 y tantos años. Había una taza de cerámica en el posavasos a su lado, con vapor saliendo de ella. Parecía un estudiante de posgrado en un descanso. Levantó la vista, sonrió y dijo: «Estoy seguro de que tus padres te contaron el pequeño secreto de su éxito y lo que está en juego si te vuelves rebelde, así que deberíamos ponernos manos a la obra entonces». «Espera, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué tengo que hacer?». Escuché mi voz temblar y lo odié. El vendedor me interrumpió. La sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera estado allí. Su voz se volvió aguda. «No tengo el tiempo ni la inclinación para permitir que esto se alargue. Si estás de acuerdo con el trato, las cosas siguen como han estado. Te destacarás como lo has hecho hasta ahora. La vida será fácil, tendrás éxito en cada empresa. Ven aquí y firma en esta línea y vivirás una vida de ensueño. Si te niegas, no lo harás, así de simple. Tendrás una vida desafortunada. Todo lo que tus padres construyeron se vendrá abajo. No sé cómo alguien en tu posición podría siquiera dudar. Deja de hacer que esto tome tanto tiempo y firma». El aire en la habitación se espesó. Se sentía como si alguien hubiera apagado el oxígeno. El hombre en la silla ya no era amable. Tenía la misma altura, el mismo cuerpo, pero su postura cambió. Indicaba que podría estar sobre mí más rápido de lo que yo podría llegar a la puerta. Su cabello parecía un poco más desordenado, sus ojos un poco más brillantes. Mayor, de alguna manera. Más hambriento. «Estoy esperando», dijo. Mis piernas se negaron a funcionar, como si supieran algo que yo no. Me quedé allí, respirando como si acabara de terminar la carrera de 400 metros. «¿Qué estás haciendo? Ve allá y firma», mi madre siseó. Pero ella no estaba en la habitación. Me di cuenta de que las puertas del estudio no estaban del todo cerradas y su rostro estaba enmarcado entre ellas, un ojo y la mitad de su boca, ambos torcidos con furia. Parecía una versión más aterradora de sí misma. Esa mirada finalmente me empujó hacia adelante. Mamá había pasado toda mi vida pidiendo más. Más medallas, más puntos, más notas A. Sentí que nunca la satisfacía. Necesitaba intentarlo. Caminé hacia el escritorio. El vendedor se puso de pie. Era más alto de lo que pensaba. Olía a colonia cara, del tipo que usaban algunos de los hombres en el club de campo, pero había un indicio de algo podrido debajo. Su piel era perfecta, ojos de un extraño color dorado que me hacían pensar en monedas antiguas. Una vez que mis ojos se encontraron con los suyos, era casi imposible apartar la mirada. En el escritorio había un largo documento de aspecto legal con la típica pestaña amarilla de «Firma aquí», pegada cerca de la parte inferior. A su lado había una pesada pluma fuente negra y roja y un pequeño plato de vidrio. «Dame tu mano», dijo el vendedor. Su voz se había vuelto plana, profesional. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. Las piezas encajaron en mi mente, el recuerdo de viejas historias oscuras que mi abuela solía contar cuando tomaba demasiado vino. «No seas bebé, hagamos esto, sí, tiene que ser firmado con sangre, no es gran cosa», dijo. Debería haber corrido. Debería haber gritado. Debería haber hecho 100 cosas además de lo que hice, que fue congelarme de nuevo, sudar profundamente, con la boca seca. El vendedor no esperó. Agarró mi mano derecha, sus manos como de hierro, y con un movimiento suave y practicado apuñaló mi dedo índice, con fuerza, con la pluma fuente. El dolor fue agudo e inmediato. La sangre brotó y giró mi mano para que fluyera hacia el plato de vidrio. En el momento en que la sangre tocó el vidrio, se volvió negra y burbujeó ligeramente.
No rojo oscuro, no granate. Negro, como aceite hirviendo a cámara lenta. Algo rugió en mis oídos. Apenas podía oírlo cuando sumergió la pluma en el plato, luego la empujó en mi mano. Solo firma aquí y tú y tus padres serán felices por el resto de tu vida, hazlo ahora. Sabía que estaba diciendo la verdad. Esa era la peor parte. Podía sentir la promesa en su voz. Días fáciles, victorias sin esfuerzo, las mismas manos invisibles que me habían estado llevando todo el tiempo. Date prisa y firma, gritó. El rugido en mis oídos estaba llegando al nivel de un huracán. Solo hazlo. Mi brazo se levantó solo, como si alguien lo estuviera tirando por el codo. La pluma se sentía pesada en mis dedos, la punta ya mojada. En algún lugar bajo el ruido, una pequeña parte de mí pensó en la palabra, toda la vida. Luego pensé en mis futuros hijos, rostros que aún no podía ver, y una pequeña voz fría dentro dijo, ¿qué pasa con el precio? Con un grito, hice lo único que se me ocurrió. Usando cada pizca de fuerza que había ganado de cada sprint, cada peso levantado, cada vuelta nadada, usé ese poder para bajar la pluma con toda la fuerza que pude en el dorso de su mano que sostenía el borde del contrato. La pluma se hundió como si estuviera entrando en arcilla blanda. El vendedor emitió un sonido que no era humano. Las luces parpadearon. El aire pareció desgarrarse. Su sangre brotó de la herida y me golpeó la cara. Estaba caliente y olía a algo del fondo de un pantano. Sus ojos se abrieron de par en par y luego más, el oro ardiendo en algo tan brillante que tuve que apartar la mirada. Escuché pasos detrás de mí, mi madre gritando, mi padre gritando algo que no entendí. La habitación giró, luego se estiró, luego se rompió. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. El vendedor se había ido. La única señal de que había estado allí era una ligera marca de quemadura en la alfombra detrás del escritorio. Mi dedo todavía sangraba. Desde el recibidor escuché a mi madre sollozar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Una y otra vez. Mi padre no dijo nada en absoluto. La gente piensa que las maldiciones son fuegos artificiales. Grandes, ruidosas, obvias. Mi maldición resultó ser más como una fuga lenta en una llanta. Las cosas no explotaron. No hubo un rayo, ni un enjambre de insectos, ni un demonio saltando de la ventilación del techo. El vendedor desapareció, eso fue todo. Un segundo estaba allí, haciendo ese sonido horrible, y al siguiente había aire vacío y el olor a cerillas quemadas. Mis padres no me consolaron. Eres una chica estúpida, susurró mi madre. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Quería decirle que lo había hecho por mis propios futuros hijos, por una vida que era mía, por una elección que no se hizo con una pluma llena de la sangre de otra persona. Pero solo sostuve mi dedo sangrante contra mi vestido y miré la marca en la alfombra donde había estado el vendedor. Nada parecía diferente. A la mañana siguiente, el carro de mi papá no arrancaría. Era una cosa pequeña, pero la forma en que me miró cuando regresó a la cocina me hizo sentir frío por dentro. La gran inversión de papá salió mal un mes después. Alguna empresa de tecnología que parecía una apuesta segura se evaporó de la noche a la mañana, llevándose consigo la mayor parte de su efectivo líquido. Lo escuché gritar al respecto desde mi habitación. El futuro se estrechó. Para mí, no hubo pruebas olímpicas, ni portadas de revistas brillantes. No hubo cazatalentos corporativos cortejándome en cenas elegantes. Solo una pila de solicitudes y un pequeño trabajo tranquilo en una corporación sin fines de lucro que ayudaba a los niños en vecindarios difíciles a encontrar lugares seguros para estar después de la escuela. El sueldo no era bueno. El trabajo era duro. Llegaba a casa cansada de una manera que no había conocido antes, hasta los huesos, con la cabeza llena de los problemas de otras personas. Pero cuando me acostaba por la noche, sentía algo que nunca había sentido en esa gran casa fría mientras crecía. Sentía que el día había sido mío. Mis padres no asistieron a mi graduación universitaria. Para entonces, papá estaba ocupado con los abogados. Los cargos de malversación habían tomado forma, luego se solidificaron, luego se cerraron alrededor de sus tobillos.
Su talento para salirse con la suya se había agotado. Resultó que cuando la suerte se escapa de tu vida, los auditores pueden ver todo lo que creías haber enterrado. Mamá se había mudado a una pequeña casa adosada al otro lado de la ciudad después del divorcio. Trabajaba a tiempo parcial en una boutique y le decía a cualquiera que la escuchara que su esposo la había arruinado. No mencionó el trato que había hecho su abuelo, ni el que yo rechacé. Cuando la visitaba, lo cual no era a menudo, miraba mi ropa, mi cabello, mi rostro cansado y suspiraba. «Podrías haber tenido mucho más», dijo una vez, de pie en la estrecha cocina preparando café que venía de una lata en lugar de usar una máquina brillante del tamaño de un microondas. Pero las cosas buenas también llegaron solas. Se sentían diferentes. Se sentían ganadas. Una de esas cosas buenas fue mi hija. Era inteligente, pero no le resultaba tan fácil. Tenía que estudiar. Tenía que practicar. No se deslizaba por las carreras con piernas que nunca parecían cansarse. Se presentó a las pruebas de atletismo e hizo el equipo, pero siempre estaba en medio del grupo, nunca al frente. Su cumpleaños número 18 llegó y se fue. Tuvimos un pastel, una pila de regalos modestos, algunas tarjetas hechas a mano de los niños de mi programa que la adoraban desde los días en que era voluntaria allí. Ningún hombre con cardigan apareció en la sala de estar. Tal vez el mundo era justo después de todo. Un mes después de su cumpleaños, y 2 semanas antes de ir a la universidad, Lily entró desde el porche sosteniendo una pequeña caja de cartón. El correo ya había llegado ese día. Pero esta caja debe haber sido entregada más tarde, tal vez por un mensajero. No había remitente, solo su nombre escrito con tinta negra en la parte superior. Dentro, había una pluma fuente. Pesada, negra y roja. La vista de ella me hizo sentir la terrible puñalada en mi dedo, la forma en que mi sangre se había convertido en tinta negra espesa cuando tocó el vidrio. Había una nota doblada al lado. «¿Mamá?», escuché a Lily decir. «¿Estás bien? Pareces que acabas de ver un fantasma». El papel era del mismo color crema que el contrato que me había negado a firmar. La escritura era limpia y precisa. No la de mi padre. No la de mi madre. No la de nadie que conociera. La nota decía solo: «Nos vemos pronto».